La maleta estaba lista, apoyada contra la puerta, su etiqueta garabateada apresuradamente. Carmen S. A su lado, la caja de regalo abierta, y encima, la nota. Las frías palabras aún resonaban en su mente. Mañana vendrán a recogerte para que veas tu nuevo hogar. Se incorporó lentamente, como si por fin se hubiera quitado el peso del mundo de encima. El regalo que había recibido esa mañana, de su propio hijo, no era un gesto de cariño, era un mensaje. Era despedida silenciosa de aquellos que decidieron por ella, sin el coraje de mirarla a los ojos. Horas antes, Carmen había creído que ese día sería especial. Pensó que, a sus 72 años, aún había espacio para el amor verdadero en esa casa. Pero al final, descubrió que no era más que una madre invisible, descartado con envoltorio y lazo. No hubo conversación, no había elección, solo el regalo falso, la maleta hecha sin su permiso y el cruel destino. Un asilo lejano, elegida por aquel a quien crió con todo el amor y que ahora la veía como una carga. En ese silencio, ella no lloró, simplemente comprendió. Ella ya no era bienvenida en su propia historia. Y en ese momento, Carmen tomó su decisión. Ella no se la llevarían. Ella sería la que se iría, pero no donde lo habían planeado, porque a veces el grito más fuerte es el silencio, y la mayor fuerza es partir sin mirar atrás. El bolso apoyado contra la puerta parecía tener vida propia. El cuero desgastado guardaba historias que Carmen jamás imaginó abandonar tan pronto. En el asa había un papel con su nombre garabateado a toda prisa. Carmen S. La tinta, aún húmeda, delataba que alguien, sin previo aviso, ya había decidido su destino. Una caja de regalo reposaba sobre la cómoda. El lazo colgaba suelto, a un lado, como si también hubiera perdido su firmeza. Dentro de la caja había un marco de fotos y una nota. Todo estaba cuidadosamente ordenado, como si el gesto fuera de cariño, pero el silencio de la habitación, la soledad que se reflejaba en las paredes, desmentía cualquier intención cariñosa. Carmen observaba todo en silencio, sentada en el borde de la cama, con la mirada fija en los objetos que, apenas unas horas antes, le habían parecido inofensivos. Esto no era un regalo, era un mensaje, un ritual de despedida orquestado sin su participación, un final impuesto por quienes más amaba. A través de la ventana entreabierta, el viento agitaba las cortinas, trayendo consigo recuerdos dolorosos, recuerdos de risas infantiles, de abrazos sinceros, de almuerzos dominicales donde se sentía parte de la vida de Luis, su único hijo. Pero ahora, el mismo hijo que sostenía en brazos lo había preparado todo para que se fuera, no a dar un paseo, ni a un merecido descanso, sino a una residencia de ancianos, sin que ella lo supiera, sin que tuviera opción. La nota dentro de la caja no dejaba lugar a dudas. Mañana vendrán a recogerte para ver tu nuevo hogar. Ese papel, frío y directo, era todo lo que quedaba de una relación que Carmen creía basada en el amor y el respeto. Ahora, ante la maleta llena y la caja abierta, se preguntaba en qué momento había dejado de ser madre, para convertirse en una mujer olvidada, un equipaje incómodo. Pero Carmen no estaba hecha de silencios impuestos. En su interior yacía una fuerza ancestral, forjada por la vida, el dolor y la resiliencia de alguien que nunca lo tuvo fácil. Y en esa habitación, entre los objetos que la marcaron, despedida silenciosa ella, tomó una decisión. Ella no se dejaría llevar. Ella elegiría irse, pero a donde su corazón le dijera, no a donde ellos decidieran por conveniencia. A veces el final llega en silencio, pero es en el silencio donde se escuchan las decisiones más valientes. Y Carmen lo sabía. Ese regalo falso no sería el último capítulo de tu historia. Ella aún tenía voz, y la usaría. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? ¿Alguna vez has sentido que alguien tomaba decisiones por ti, sin escucharte, sin mirarte a los ojos? Compártelo con nosotros en los comentarios. ¿Desde dónde te ves? Aquí, tus historias importan. Este canal es un espacio seguro, creado para quienes cargan con profundas cicatrices, pero también con fuerza y valentía. Si crees que toda vida merece respeto y escucha, suscríbete y forma parte de esta red de historias que llegan al corazón. Ese sábado por la mañana, Carmen despertó con una sensación diferente. No podía explicarlo bien,
pero había algo en el aire que la inquietaba. Se incorporó con cuidado en la cama, con las rodillas doloridas por la edad, y por un momento permaneció allí, en silencio, observando la tenue luz que entraba por la ventana. Hacía tiempo que Luis no la invitaba a comer en familia. Cuando la llamó el día anterior para decirle que Marcela había preparado algo especial y que pasara el día con ellos, Carmen sintió un calor en el corazón. Quizás, después de tanto tiempo, estaba reconociendo su ausencia. Se levantó alegremente, se dio una ducha caliente y se puso su mejor vestido, el azul con el pequeño bordado que ella misma había cosido años atrás. Se miró en el espejo y se arregló el pelo con calma. «Hoy me voy a sentir viva», murmuró, como si hiciera un pacto consigo misma. Tomó un pastelito que había horneado esa mañana y echó a andar, como siempre, por las tranquilas calles del barrio. Al llegar a casa de Luis, Carmen notó que algo no iba bien. La puerta estaba entreabierta y el olor a comida llegaba de la cocina, pero reinaba un silencio inquietante, roto solo por voces apagadas. Llamó suavemente a la puerta y entró. Marcela la recibió con una sonrisa apresurada, casi ensayada. «Carmen, me alegra mucho que hayas venido. ¿Podrías dejar el pastel en la mesa, por favor?» El tono cortante de su nuera fue como una puñalada en el pecho. Carmen sonrió, fingiendo no darse cuenta. Colocó el pastel en la mesa y buscó a su hijo con la mirada. Luis apareció poco después, distraído, con el móvil en la mano, y le dio un beso rápido en la frente. «Mamá, feliz cumpleaños, ¿vale? Marcela te preparó algo especial. Siéntete como en casa». Carmen intentó ignorar la frialdad disfrazada de amabilidad. Él se sentó a la mesa y miró a su alrededor. No había nada decorado, ni flores, ni pastel, ni siquiera una vela. Solo un paquete rectangular reposaba en el centro de la mesa, como si fuera el único objeto preparado para la ocasión. Quería preguntar si venía alguien más, si sus nietos estaban en casa, pero el ambiente no permitía preguntas. «Toma, Carmen», dijo Marcela, extendiendo el regalo con firmeza. «Es solo un pequeño recuerdo. Esperamos que te guste». Recibió el paquete con cuidado. Era ligero. El papel dorado brillaba, pero no tenía tarjeta ni dedicatoria. Carmen sonrió, le dio las gracias y le dijo que lo abriría en casa. Pero Marcela insistió. «Ábrelo ahora, anda. Queremos ver tu reacción». Luis observaba la escena en silencio, apoyado en la pared, con la mirada baja. Carmen desató la cinta con calma, intentando disimular el temblor de sus manos. Dentro de la caja había un portarretratos y un sobre. El portarretratos ya contenía una foto de ella, sola, sentada en un banco de la plaza del barrio. Una foto que desconocía. El silencio se volvió incómodo. «Es precioso», dijo Carmen, forzando una sonrisa. «¿Y el sobre?» «Ay, mira luego, mamá», respondió Luis apresuradamente. «Es solo un papel del lugar que queremos enseñarte». Carmen sintió un escalofrío, pero no insistió. Guardó el sobre en su bolso e intentó cambiar de tema. El almuerzo se sirvió en cuestión de minutos. Arroz blanco, roast beef, sin ensalada, sin postre. Todo parecía apresurado, sin emoción. Durante la comida, Carmen intentó conversar, compartir novedades, preguntar por sus nietos. Las respuestas fueron breves y vagas. El ambiente era de expectación, pero no sabía para qué. Después de almorzar, Luis dijo que tenía una cita y que necesitaban llevarla a casa. Carmen miró su reloj. Era temprano. Nunca se había ido tan rápido después de un almuerzo familiar. Al despedirse, Marcela le dio un abrazo fuerte pero frío. Luis no la acompañó hasta la puerta. Simplemente la saludó desde la sala. De vuelta a casa, Carmen entró en silencio. Dejó su bolso sobre la cama y sacó el sobre con manos temblorosas. Aún no lo sabía, pero ese trozo de papel contenía la traición de los niños, a rechazo silencioso de aquellos que no tuvieron el coraje de hablar. Y allí, sola, sentiría el peso de lo que era ser una madre invisible, el momento en que el mundo decide que ya no tienes lugar. Carmen se sentó en el borde de la cama y sostuvo el sobre unos segundos, como si el papel pudiera darle respuestas incluso antes de abrirlo. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, proyectando largas sombras en la habitación, como brazos silenciosos que la rodeaban. Respiró hondo. Esta casa, tan llena de recuerdos, ahora le parecía un lugar extraño, como si el tiempo se hubiera detenido, esperando.
El regalo que había recibido esa mañana yacía sobre la cómoda, con la cinta ya desatada y el papel dorado arrugado, dejando al descubierto la fría superficie del marco. Carmen se levantó y se acercó. Tomó el objeto en sus manos. El rostro de la foto era el suyo, solo, sentado en el banco de la plaza donde solía ir los domingos. Alguien había tomado esa foto sin que ella se diera cuenta. La sonrisa del retrato parecía perdida en el tiempo. Carmen sintió una opresión en el pecho. ¿Por qué esta foto?, pensó. No era común regalar un retrato solitario. Volvió a mirar el sobre. Estaba cerrado, pero no tenía remitente ni dedicatoria. Solo su nombre escrito en negrita, Carmen S. Con dedos cuidadosos, rompió el sello y extrajo la hoja de papel. La leyó lentamente, intentando asimilar cada palabra. El mensaje era breve, frío y directo. Vendrán a recogerte mañana para ver tu nuevo hogar. Tu nuevo hogar está listo. Recibirás todo lo que necesitas. Todo está listo. Con cariño, Luis y Marcela. A continuación se muestra una tarjeta de la ubicación. Residencial Jardín da Paz. Centro de atención a personas mayores. El mundo parecía girar. Carmen sintió que el suelo se le escapaba, como si algo en su interior se hubiera roto en 1000 pedazos. Volvió a sentarse en la cama, sin fuerzas para hablar, sin lágrimas para llorar. Lo que había recibido como regalo era, en realidad, un aviso de salida, una despedida silenciosa. Lo habían planeado sin su presencia. Lo habían decidido por ella. Eligieron una residencia de ancianos como si fuera un hotel cualquiera, una hospitalización forzada, pero con envoltorio y lazo. Releyó la nota, buscando otra interpretación. Quizás era una broma, un malentendido, pero las palabras estaban ahí, claras, crudas. La casa que ella ayudó a construir, la que había mantenido con su trabajo y sacrificio, ya no era su lugar. Para Luis y Marcela, ella era simplemente una carga, una presencia incómoda que necesitaba ser eliminada con delicadeza, o al menos con apariencia de delicadeza. El pastel que él había traído seguía en su bolso, intacto. Nadie lo sirvió, nadie le preguntó cómo estaba. Toda la visita había sido planeada. Las prisas, el almuerzo sencillo, el regalo falso, ahora todo tenía sentido. Carmen no estaba invitada. Sí, pidió irse de la vida misma. Se levantó, se acercó al espejo y se miró a los ojos. Lo que vio allí ya no era solo una anciana. Era una madre traicionada, una mujer olvidada, rechazado sutil pero precisamente. ¿Eso es lo que signifiqué para ellos?, pensó. Un problema que se resolvería con una tarjeta y una maleta. Miró a su alrededor. Cada objeto de la casa tenía una historia. La radio antigua que había heredado de su padre, la colcha que ella misma había bordado, las fotos de la pared. Nada de eso le iría bien. No le habían preguntado qué quería. Le quitaron la vida con una nota y una foto, una imagen solitaria, como el destino que le estaba reservado. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de naranja y gris. Carmen volvió a sentarse y dejó caer la nota al suelo. Dolió más que cualquier palabra de enojo. Dolió porque fue dicha con frialdad, con cálculo, injusticia familiar envuelto en cuidado y preocupación. Se dio cuenta de que estaba llorando, pero no era el llanto de alguien débil, era el llanto de alguien que sabía claramente que estaba siendo borrado de la historia misma y que, si no hacía nada, la tomarían como si fuera simplemente una maleta hecha sin permiso, un número más en cualquier institución. En ese momento, Carmen comprendió que no podía cambiar lo que habían hecho, pero aún podía elegir qué hacer con ello. El regalo que recibió no era un regalo, era una sentencia, pero aún tenía la pluma en la mano, y aún podría escribir su propio final. La noche caía lentamente, pero Carmen apenas notaba el paso del tiempo. Permaneció allí, sentada en el borde de la cama, con la mirada fija en la nota que ahora descansaba sobre la colcha. A su alrededor, la casa parecía demasiado silenciosa, como si hasta las paredes conocieran la traición que se escondía en esas palabras. Extendió la mano y volvió a sostener la nota, como si buscara comprender qué había más allá de la tinta. Releyó la frase repetidamente, como si cada vez pudiera borrar el dolor que se reflejaba en el papel. Mañana vendrán a recogerte para que veas tu nuevo hogar, su nuevo hogar. Una frase pequeña y sencilla, y devastadora.
Carmen no tuvo el valor de llamar a nadie. El orgullo, el dolor, la conmoción, todo la mantuvo en silencio. Era como si decirlo en voz alta confirmara que era real, y no estaba lista para aceptarlo. Todavía no. Se levantó lentamente y recorrió la casa, recorriendo con los dedos los muebles, los recuerdos, los pequeños objetos que había coleccionado a lo largo de su vida. Cada rincón llevaba la huella de su esfuerzo, de sus noches de insomnio, de su amor sin límites. Ella había construido esta casa con sus propias manos y ahora era como si le estuvieran arrancando las raíces. En la cocina vio el tazón con la masa restante del pastel que les había traído a Luis y Marcela. No lo habían tocado, ni siquiera lo habían mencionado. El pastel estaba allí, testigo silencioso del desprecio disfrazado de bondad. Carmen cerró los ojos. No se trató de un mero rechazo familiar. Fue un abandono materno enmascarado por un documento bien escrito y un regalo falso. Regresó a su habitación. El marco seguía en el mismo lugar, con su imagen solitaria sentada en el banco del parque. Aquella foto era el retrato perfecto de lo que se había convertido para ellos. Una mujer sola, olvidada, fuera del tiempo y de los planes. Ya no era madre ni abuela, era solo una presencia incómoda. Se sentó en la silla junto a la ventana y miró hacia afuera. Allí, las luces de las casas vecinas se encendían una a una. Las familias se reunían, las voces se mezclaban, la vida transcurría. Pero allí, dentro de esa habitación, Carmen solo sentía el frío del aislamiento, el peso de un dolor no expresado. Pensó en Luis, todavía un niño, corriendo por los pasillos, llorando por abrazos, por cuentos para dormir. Pensó en los tiempos en que lo cuidaba sin esperar nada a cambio, solo una sonrisa, cariño y presencia. Ahora, el mismo hijo que una vez la llamó su refugio, la estaba alejando, como alguien que se deshace de algo que ya no cabe en el estante. Carmen respiró hondo. Las lágrimas brotaron, pero no hicieron ruido. Lloró en silencio, como lo había hecho desde que se dio cuenta de que ya no la escuchaban. El silencio maternal es a menudo el último refugio de la dignidad, y ella lo supo. En ese momento, no tenía sentido gritar ni discutir. Ya habían tomado una decisión. Se levantó y se dirigió al armario. Lo abrió lentamente, y allí, junto a sus vestidos cuidadosamente doblados, vio algo inesperado. Una maleta preparada, organizada, con piezas elegidas por otras manos. La maleta que Marcela había tomado discretamente días antes, diciendo que quería ayudarla a organizar mejor el espacio. Carmen tocó la maleta con suavidad. No era solo una maleta, era prueba de que todo había sido planeado, de que no hubo conversación ni consideración, solo la ejecución de una despedida silenciosa, una despedida impuesta, donde ella era la única que no lo sabía. La ira la invadió, ardiente, aguda, pero pronto dio paso a algo más fuerte, la claridad. Por primera vez, Carmen vio con claridad en qué se había convertido, una mujer invisible, empujada fuera de su propia vida, como si no tuviera más historia que construir. Pero allí, entre la nota, la maleta y el regalo, algo nació dentro de ella, una fuerza emocional tardía pero inquebrantable. Puede que Carmen haya sido olvidada por ellos, pero no por ella misma. La elección en sí seguía siendo suya, y en ese momento comprendió. Tal vez no podía detener lo que planeaban, pero aún podía decidir cómo reaccionar. La noche transcurrió en silencio, y mientras todos dormían, Carmen no descansó. En su interior crecía la certeza de que no la llevarían, se iría, pero no a donde habían elegido, a donde su dignidad pudiera respirar en paz. Amaneció, y Carmen seguía despierta. Sentada en el sillón junto a la ventana, observaba el cielo oscuro teñido por las luces de la ciudad. La casa permanecía en silencio, pero dentro todo gritaba. La nota, ahora doblada sobre la mesa, parecía latir como una herida abierta. La maleta hecha sin tu permiso estaba allí, como un cruel recordatorio de que el tiempo que le habían dado ya había terminado, al menos en los planes de Luis y Marcela. Ella ya no lloró. Las lágrimas se secaron y lo que quedó fue un vacío denso pero lúcido, como si por primera vez viera lo que antes había intentado negar. Carmen se levantó, se acercó al espejo y se miró con atención. Su rostro cansado mostraba las arrugas del pasado, pero su mirada,
Su mirada era firme. Ya no había ilusión. ¿Eso soy para ellos?, murmuró. Una molestia, un problema que hay que eliminar. La soledad en la vejez así la trataba la vida ahora, y sus propios hijos eran los mensajeros de esta sentencia. La misma casa que una vez la había protegido ahora parecía estar expulsándola, pero algo en su interior se negaba a aceptarlo. Regresó a su habitación y abrió su maleta. Ropa, zapatos y pertenencias cuidadosamente dobladas. Todo había sido elegido sin su conocimiento, como si su voz ya no fuera necesaria, como si ya no fuera dueña de su propia vida. Carmen respiró hondo. Allí, entre ropa interior y vestidos viejos, decidió que esa sería la última vez que alguien tomaría decisiones por ella. Sacó con calma cada artículo de su maleta, devolviéndolo todo al armario, como si devolviera el alma al cuerpo. El sonido de la cremallera al cerrarse resonó como una advertencia silenciosa. No se la llevarían, no por imposición, no en ese silencio cruel. A mitad de camino hacia la sala, Carmen se detuvo frente a la estantería. Entre fotos antiguas, un cuaderno desgastado le llamó la atención. Era su diario, guardado durante años. Hojeó las páginas y redescubrió recuerdos. El nacimiento de Luis, la pérdida de su esposo, los días difíciles que enfrentó sola. Y allí, entre tantas palabras, leyó una frase que ella misma había escrito años atrás. Aún tengo lo que llevo dentro. Esa frase, olvidada con el tiempo, despertó su coraje. Ya no había nada que temer. Ya no había nadie a quien darle explicaciones. La justicia silenciosa comenzaría allí, esa mañana, y se haría con dignidad. Carmen tomó papel y bolígrafo. Con pulso firme, escribió una carta. No era una petición ni una diatriba. Era una declaración. No soy un paquete. No soy equipaje. Aún tengo voz, y he decidido usarla. Cuando regresen, me habré ido. A un lugar donde no soy un problema, sino una persona. Dobló la carta con cuidado y la metió en la caja de regalo, junto al marco. Lo colocó todo en la mesa de la sala, junto a la maleta cerrada. Quería que la vieran. Quería que supieran que lo entendía y que había elegido. La mayor fortaleza de una mujer olvidada es recordarse a sí misma. Y esa mañana, Carmen recordó claramente quién era. Se vistió con calma, tomó su bolso, guardó sus documentos, algo de dinero y su diario. Miró a su alrededor una última vez. No estaba enojada. Se sentía en paz. El dolor se había convertido en un impulso. El impulso de negarse a ser silenciado. Antes de irse, dejó encendida la luz de la sala. Quería que vieran lo que había dejado atrás al entrar. No como venganza, sino como un espejo, un reflejo de la elección que hicieron por ella. Cerró la puerta con suavidad. El sonido del pestillo fue una liberación. Esa noche, Carmen no fue secuestrada. Se fue, por ti, por todo lo que aún llevaba consigo, por todo lo que aún podía ser. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la noche no parecía vacío, parecía libertad. Aún no había amanecido cuando Carmen cruzó la calle con paso firme, apretando su bolso contra el pecho. El cielo comenzaba a aclararse, teñido de tonos azules, como si anunciara algo nuevo, y para ella era realmente el comienzo de otra vida. No sabía exactamente a dónde iba, pero sí sabía a dónde no volvería. La casa donde la habían traicionado en silencio ya no era su hogar. Era solo un lugar donde le habían dado un regalo falso y habían intentado robarle su elección. Caminó unas cuadras hasta la parada de taxis en la plaza central, el mismo lugar donde se habían tomado la foto que pusieron en el marco. Lo recordó mientras esperaba. El mismo banco, la misma Carmen. Pero ahora ella ya no estaba sentada y esperando. Estaba de pie, moviéndose, su propia mujer. El taxi se detuvo y el conductor, un caballero de voz suave, le preguntó a dónde iba. Carmen dudó un momento. Luego respondió con calma. A casa de mi hermana Dolores, en el barrio de Santa Clara. Dolores, su hermana mayor, siempre firme, con quien hacía tiempo que no hablaba a fondo. Vidas diferentes, caminos distantes, pero Carmen sabía, necesitaba un lugar donde me vieran como una persona y no como una carga. Y Dolores, a pesar de los años y las diferencias, fue sangre, fue memoria, fue refugio. Durante el viaje, Carmen permaneció en silencio, observando las calles vacías. Pensó en lo que había dejado en casa, la maleta cerrada, la caja con el regalo
y la carta cuidadosamente doblada en el marco de fotos. No quería gritos ni enfrentamientos. Su gesto sería diferente, la ausencia como respuesta, una ausencia que hablaría más fuerte que cualquier discusión. Ella no dejó explicaciones. Ella se fue. Una clara señal de que lo había entendido todo y que había decidido irse con dignidad. Llegó a casa de su hermana justo cuando el día empezaba a calentar. Sorprendida, Dolores abrió la puerta y vio a Carmen allí, cargando poco, pero con una mirada diferente. Una mirada serena pero firme. «Carmen, ¿qué pasó?», preguntó preocupada. Carmen sonrió, una sonrisa cansada, pero llena de vida. «Necesito quedarme aquí un rato, si no es mucha molestia». Dolores no hizo preguntas, simplemente la abrazó. Y en ese abrazo, Carmen sintió algo que no había sentido en años, acogedor sin juzgar. Dentro, se sentó en la cocina, tomó café caliente y por primera vez lo contó todo, sin ocultar su dolor, pero también sin dejarse abatir. Ya no estaba una madre invisible, ella era una mujer que decidió abandonar la escena antes de que su luz se apagara por completo. Mientras hablaban, Carmen se dio cuenta de que ese gesto, salir de casa, rechazar el destino que le imponía, era más que valentía, era justicia silenciosa. Fue para demostrarse a sí misma que todavía tenía poder sobre su vida. En casa, Luis y Marcela seguían durmiendo. Creían que todo saldría según lo planeado. No sabían que al despertar encontrarían no solo el vacío de la ausencia, sino también el poder de ese gesto. Una madre que se fue sin hacer ruido, pero dejando una huella imposible de ignorar. Carmen sabía que pronto vendrían a buscarla. Sabía que intentarían justificarla, suavizarla, tal vez incluso culparla. Pero ahora, nada de eso importaba. Estaba en paz. Por primera vez en mucho tiempo se sentía viva, se sentía dueña de su propia historia. Esa mañana, al mirar por la ventana de la casa de su hermana, Carmen comprendió que su viaje no terminaba allí. Aún le quedaba mucho por vivir. La edad no era el final. Es hora de empezar de nuevo. Y ella había elegido este nuevo comienzo con sus propias manos. El acto de valentía de una mujer rechazada no necesita audiencia, solo necesita verdad. Y la verdad de Carmen era silenciosa, pero inmensa. No sería recordada como alguien a quien se llevaron. Sería recordada como alguien que, abandonado por elección propia, con dignidad, con fuerza y con amor propio. El reloj marcaba las 9 de la mañana cuando Luis aparcó frente a la casa de su madre. Marcela estaba a su lado, impaciente, jugueteando con su móvil. Habían quedado con la encargada del asilo en recoger a Carmen temprano para no causar ninguna molestia. Todo estaba listo, un sitio reservado, documentos firmados, la maleta hecha. Luis respiró hondo, como si cumpliera con una tarea incómoda. Para él, era mejor así, menos trabajo, menos preocupaciones. Al fin y al cabo, pensó, ella estaría bien cuidada y él tendría paz. Al abrir la puerta principal, Luis sintió algo extraño. Todo estaba en silencio, pero no el silencio habitual. Era un silencio denso y cargado. En la sala, el bolso estaba exactamente donde lo habían dejado días antes, listo, con la etiqueta visible, Carmen S. Sobre la mesa, el portarretratos y la caja de regalo ocupaban el centro, como si alguien hubiera montado una escena. Y allí, junto a la foto, había una hoja de papel doblada. Marcela fue la primera en acercarse. Tomó la carta con manos temblorosas y la leyó en voz alta. «Todavía tengo voz y no soy la carga de nadie. Cuando regreses, ya no estaré aquí. No fui yo quien te dijo adiós. Fueron ustedes quienes decidieron excluirme. Ahora me he elegido a mí misma». Por un instante, el aire pareció desvanecerse de la habitación. Luis no supo qué decir. Miró a su alrededor, como si esperara encontrarla en algún lugar, esperando, frágil, silenciosa. Pero Carmen no estaba allí. Su ausencia era vívida. Resonó en cada objeto, en cada gesto que ella dejó como respuesta. Marcela rompió el silencio, irritada. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a decir en la residencia? ¿Qué vamos a hacer con esta maleta? Luis no respondió. Tomó el portarretratos y contempló la imagen de su madre, sola en la plaza, con una leve sonrisa. Esa imagen que habían elegido para celebrar su nueva etapa ahora parecía un espejo invertido. Mostraba el abandono que él se negaba a ver.
Ella siempre estaba sola, pero él pretendía no darse cuenta. Y cuando decidió actuar, fue para alejarla de una vez por todas. En la cocina, el pastel que Carmen había traído seguía intacto. Luis se acercó, oliendo el aroma aún fresco. El recuerdo del día anterior lo asaltó. Las palabras apresuradas, la sonrisa falsa, el regalo entregado como si siguiera el protocolo. Se dio cuenta, con una punzada, de que no había habido celebración en ese almuerzo. Había habido vertedero emocional, un descarte enmascarado por la preocupación. Se sentó a la mesa y se pasó las manos por los ojos. Por primera vez en años, se sintió pequeño frente a su madre. No por los gritos ni por las acusaciones, sino por ese gesto. Ella no lo confrontó. Lo dejó, y su ausencia gritó más fuerte que cualquier pelea. Marcela seguía hablando, pero Luis ya no escuchaba. Su mente se llenó de recuerdos. Carmen tomándole la mano de niño, contándole historias en el porche, su mirada, las veces que él llegaba tarde y ella esperaba preocupada. Todo volvió a su mente. Había traicionado a la mujer que más lo amaba y no había manera de borrar lo que hizo. Esa mañana, en aquella casa vacía, Luis se dio cuenta de que no era solo Carmen la que se había ido. También perdió algo. Perdió la oportunidad de honrar a quien le dio todo. Y ahora, todo lo que tenía era la maleta cerrada, la carta y el eco de su ausencia. Marcela, impaciente, cogió el teléfono. Quería llamar a alguien, arreglar las cosas, encontrar a Carmen, pero Luis la detuvo. Déjalo. Si quería irse, ya sabe lo que hace. Ya lo dijimos todo sin decir nada. Salieron de la casa en silencio. El regalo permaneció sobre la mesa, con la bolsa al lado. Carmen se había ido sin pedir permiso. La respuesta más grande fue la salida, y ese silencio ahora les pertenecía. En casa de su hermana Dolores, Carmen redescubrió algo que parecía perdido desde hacía tiempo: el derecho a existir sin ser medida, sin ser juzgada, sin ser descartada. Desde el momento en que cruzó esa puerta con su bolso en las manos y el corazón en silencio, Carmen sintió que, por fin, en territorio seguro. Dolores, 3 años mayor, siempre había sido su opuesto: práctica, firme, de pocas palabras pero gestos profundos. No pedías mucho, solo ofrecías café caliente y una cama hecha, como si supieras que lo que Carmen más necesitaba era bienvenida sin explicaciones. Durante los primeros días, Carmen durmió como no lo había hecho en años. El peso que llevaba sobre sus hombros parecía haber quedado atrás, junto con la maleta que Luis había preparado sin su permiso. Aquí no había ninguna maleta preparada, ninguna nota fría, ningún rechazo disimulado. Había espacio, había paz. Empezó a ayudar a Dolores con las pequeñas tareas de la casa: regar las plantas, preparar el almuerzo, coser con delicadeza los trapos de cocina. La simplicidad de la rutina era como un bálsamo. Cada gesto diario le devolvía el sentido de pertenencia, no porque alguien lo toleró, sino porque alguien lo vio. Por las tardes, se sentaban en el porche y recordaban viejas historias. Reían, lloraban, y poco a poco Carmen floreció de nuevo. No hablaba mucho de Luis ni de Marcela. Solo mencionaba con calma que había decidido irse antes de que le arrebataran todo. Ella no huyó, ella se liberó. Un día, caminando por el mercado del barrio, se encontró con viejas conocidas, vecinas de la infancia, mujeres con arrugas y recuerdos similares. Hablaron, intercambiaron abrazos y prometieron volver a verse. Carmen sintió que la vida, incluso en vejez, todavía podría ofrecer encuentros, posibilidades y nuevos comienzos. Y allí, bajo el sol de la mañana, pensó que quizá nunca había vivido realmente para sí misma. Siempre había sido madre, esposa, ama de casa, un apoyo, pero ahora por fin podía estar sola. Carmen. Un sábado por la tarde, Dolores le trajo una hoja de papel en blanco y le sugirió: escríbelo todo. No para guardar rencor, sino para recordar que tienes una historia y que no ha terminado. Carmen tomó el papel, el mismo diario de siempre, y empezó a escribir. No la carta del dolor, sino la carta de reconstrucción. Habló de lo que experimentó, de lo que eligió, y más que eso, escribió sobre la mujer que renació a los 72 años, no por voluntad ajena, sino por elección propia. En una de las páginas escribió: me llamaban viejo, un peso, una carga, pero yo me llamo vida.
Y la vida no tiene límites, la vida se vive. Las palabras fluían como lágrimas, pero ahora, lágrimas de liberación. Carmen comprendió que ya no necesitaba esperar a ser valorada por quienes la habían excluido. Ella era suficiente, completa, digna, fuerte. Los días se volvieron ligeros, dolorosos a veces, pero ligeros. Y Carmen, que una vez creyó que acabaría olvidada en algún rincón, ahora lo sabía. Empezar de nuevo era posible, y empezar de nuevo por uno mismo era la mayor forma de amor. El tiempo pasó, como siempre, pero ahora Carmen lo sentía de otra manera. Los días ya no eran largos ni solitarios, eran suyos, y cada mañana no solo traía la luz del sol a través de las ventanas de la casa de Dolores, sino también una certeza. Ella había tomado la decisión correcta. Luis intentó contactarla. La llamó una vez, 2 veces. Carmen no contestó, no por enojo, sino porque sabía que él no tenía prisa por amarla, sino por resolver lo que él llamaba una situación. La madre invisible que había descartado ahora se convertía en una presencia incómoda simplemente por su ausencia. Un día llegó una carta. Luis escribió pidiendo perdón, diciendo que no sabía cómo actuar, que solo quería lo mejor, que la extrañaba. Carmen la leyó en silencio. Las palabras intentaban transmitir arrepentimiento, pero en cambio estaban cargadas de culpa. No respondió. Algunas heridas no exigen venganza, exigen distancia. Pero Carmen decidió hacer algo. Sacó su diario y escribió: «Es hora de acabar con lo que me arrebataron en silencio, el derecho a elegir». Concertó una cita con el abogado de la familia, un hombre confiable y discreto. Allí, sentada frente a él, lo tuvo claro. «Quiero cambiar mi testamento. Quiero que todo vaya donde sea útil, donde nadie me trate como un lastre». El abogado escuchó y respetó a Carmen. Carmen sonrió. En ese gesto no había rencor. Había justicia. La justicia silenciosa de alguien que no fue escuchado, pero que aún tenía voz. Unas semanas después, Luis se enteró de la mudanza. Intentó llamarla de nuevo, intentó visitarla, pero Carmen se negó. Ni con gritos ni con insultos, solo con silencio. Ya lo había dicho todo al irse, y ahora su vida era tranquila. Lo que antes habría sido una herencia, ahora sería una donación. Carmen donó sus bienes a una residencia de ancianos, donde conoció a personas con historias similares. Madres olvidadas, mujeres abandonadas, que como ella, merecía ser vista, cuidada, respetada. Al visitar el refugio, Carmen sintió que algo la sanaba. Vio rostros que reflejaban el suyo y escuchó historias que sentía como propias. Se dio cuenta de que su dolor no era único, era parte de algo más grande, y allí encontró un nuevo propósito. Empezó a frecuentar el lugar, trayendo sus bordados, sus libros, su música. Poco a poco se convirtió en referencia de fuerza, de amor propio, de empezar de nuevo. Y entre esas personas encontró verdadera pertenencia. Luis nunca lo entendió, nunca lo aceptó del todo, pero Carmen lo sabía. A veces la mejor respuesta que podemos dar es la vida que elegimos vivir después de que intenten borrarnos. Y ella eligió vivir con dignidad, con verdad. Al final, no fueron los bienes ni los papeles lo que importó, fue la decisión. Fue el coraje de una mujer que, a los 72 años, eligió amarse a sí misma por encima de todas las expectativas. La caja de regalo permaneció intacta, al igual que todo lo que Carmen soñó con experimentar, pero que nunca recibió. El marco de fotos con su imagen solitaria aún reposa en la mesa de la sala, no como un recuerdo, sino como un testigo silencioso de la decisión que tomó. Carmen se fue sin gritar. No dejó acusaciones ni portazos, solo el silencio firme de quien sabe que no todas las despedidas necesitan ser anunciadas en voz alta. Hay momentos en que el amor propio es la única respuesta posible. Y Carmen supo escucharlo, incluso cuando el mundo esperaba que lo aceptara en silencio. En aquella maleta hecha por otras manos, Carmen vio lo que nadie más vio: el fin impuesto, la invisibilidad, el descarte emocional, pero no albergaba odio. Poseía dignidad, poseía el coraje de no dejarse guiar, sino de ir solo, sin necesidad de pedir permiso. Porque a veces, la fuerza más profunda nace tarde, pero cuando nace, nadie puede extinguirla. Y Carmen, aunque muchos la olvidaron, nunca olvidó quién era. Nunca dejó de ser mujer, nunca dejó de ser vida. Hoy vive liviana,
en un hogar donde se la ve, donde se la escucha, donde es amada por quienes la saben. La edad no es el final, es una oportunidad para comenzar de nuevo. Y lo que una vez fue dolor, ahora es un legado silencioso, pero que habla con fuerza a quienes saben escuchar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido una despedida que no elegiste? ¿Alguna vez has sentido que alguien intentó quitarte el derecho a decidir tu propio camino? Comparte tu historia en los comentarios. Este espacio está hecho para eso. Bienvenidos los que llevan cicatrices, pero también coraje. Aquí, cada voz importa. Aquí, cada vida tiene valor. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal. Únete a esta red de historias que nos recuerdan que no estamos solos y que siempre hay un nuevo comienzo, incluso después del dolor, porque a veces la despedida más dolorosa es la que nos devuelve la libertad. Y Carmen por fin supo ser libre.